almorzaron, tomaron sopa, se acordaron del poder evaporante de la atmósfera, o se quemaron tomando sopa. Ya, había dejado pendiente unos videos, en realidad no eran los que yo recordaba. Este es un evaporímetro. Se conoce como evaporímetro PAM o bandeja tipo A. Ya, del primer video les voy a dejar el link acá en el chat. En realidad es bastante lento, pero lo rescatable que este sería, estábamos hablando de medición de la evaporación, este sería un evaporímetro de clase A o de bandeja tipo A. De aquí después la persona del video explica, aquí hay una especie de regla, entonces miden el nivel del agua inicial y a las 8 de la mañana del día siguiente, siempre a las 8 de la mañana. Este video es chileno, de algo del Duoc, parece, sí. Les he comentado en otras clases que se estila medir siempre a la misma hora y a las 8 de la mañana y 4 de la tarde si es que se necesita una segunda medición en el día. Bueno, este video ahí explican cómo es esa medición, pero por lo menos que se queden que este sería un evaporímetro. Y el segundo video de la misma persona muestra lo que es una caseta meteorológica, que lo estuvimos viendo cuando hablábamos de temperatura. Imagino que esta persona después abre la caseta para mostrar los instrumentos. Ahí está. ¿Bien? Igualito a una diapositiva ahí de las PPT. Ahí está mostrando no se ve. Pero debiese ser perdón, ciclómetro, que mide dos temperaturas, una ambiente y una de bulbo húmedo. Les dejo este video también, si alguien lo quiere revisar. Ya. Seguimos revisando el apunte de la clase de hoy, entonces. Uy. Ya, ahí sí, se me había perdido el archivo. Pero ya estamos. Habíamos quedado, perdón, en medición de la evaporación, que se hace con un evaporímetro. El instrumento este tiene una constante que los caracteriza, dada por la expresión que está acá. Como nota, la medición en un evaporímetro es solo un índice y es puntual. Un índice quiere decir que no es absoluto, es como una referencia. ¿Se entiende? Porque, como dice acá, esto se mide en un evaporímetro. Entonces, esa medición es válida solo en ese evaporímetro. Por eso la importancia de la estandarización de este tipo de instrumentos para poder después compararlo. El que sea un índice lo hace ser puntual, como les decía, puntual al lugar y al instrumento donde se mide. Y lo que es habitual en este tipo de mediciones es tener una red de instrumentos, porque no me sirve de mucho tener solo una medición, porque me va a ser válida solo en ese lugar puntual.
En específico, ustedes pueden encontrar en la publicación de la DGA del año 87, el balance hídrico de Chile, las mediciones de una red de evaporímetros que hay acá en el país. También la CNR, la Comisión Nacional de Riego, y el CIREN publicaron en 1997 valores típicos de EMM, milímetros de mes, esto es evaporación media mensual, entendiéndose que en algún momento tuvieron una red de evaporímetros, procesaron y publicaron esa información. Otros valores típicos pueden encontrar en la Dirección Meteorológica de Chile o de MC. Y lo que salía ahí en el video, el vaporímetro de bandeja o tipo A o de estanque tipo A. Eso es un tipo de vaporímetro, el más usado en meteorología, por eso está mostrando ahí el señor. Tipo A, que es un estándar del US Water Bureau. Y lo bueno es que al estar estandarizado y estudiado y todo lo demás, tiene un coeficiente conocido igual a 0,7. Este coeficiente, no obstante, es variable en función de las condiciones ambientales, de las plantas, de si hay vegetación o no, y qué vegetación, humedad, viento. Y aquí hay una tabla, no la puse, pero de la FAO del año 2006, con una serie de valores de coeficiente de vaporímetro. Sí es 0,7 como aproximación, pero como les digo, también influyen estos tres aspectos. Que no sé si se ve, está como cortado, ¿no? Ambiente, humedad y viento. Entendiéndose ambiente como condiciones de vegetación y suelo también. A ver si tengo aquí a la mano unos segundos la tabla de los evaporímetros. Aquí está. Entonces, este es el libro de Stowaz, tabla 3.1, coeficiente de embalse de evaporímetro de bandeja tipo A. Y él lo tomó a su vez de la FAO del año 2006. Y más o menos es 0,7. Bien variable en verdad. Pero lo que le quiero mostrar es cómo esta tabla está en función de la cobertura vegetal, que es las condiciones ambientales, la humedad relativa y la velocidad del viento. Igual tiene relación con los aspectos que revisamos anteriormente de cómo el poder evaporante de la atmósfera condiciona la evaporación. Y una de las condiciones de la atmósfera es la velocidad del viento, la humedad también. Entonces, aquí esta tabla muestra esa situación, que se manifiesta entonces como una variación también en el coeficiente del evaporímetro. Ya, volvemos al apunte entonces. Estamos revisando.
acá. Siguiendo con la estructura de otras variables hidrológicas que ya hemos revisado, temperatura, humedad, y eventualmente revisaremos como precipitación, caudal. Siempre podemos medir la variable, pero también podemos estimarla en caso de que no sea posible la medición, ya sea por tecnología, dificultad técnica en general, costos, etc. Entonces, si no podemos medir, podemos estimar. La estimación de evaporación y/o de evapotranspiración pasa por estimar cuánto es el poder evaporante de la atmósfera. ¿Qué dijimos que era el poder evaporante de la atmósfera? En términos prácticos, es el conjunto de factores atmosféricos que controlan la evaporación independiente de la disponibilidad de agua o de la superficie evaporante. También vimos el concepto de evaporación potencial, como la evaporación teórica, si ustedes quieren, o máxima posible, evaporación máxima en condiciones ideales, etcétera, etcétera. Pero en general se ocupan como sinónimos el poder evaporante de la atmósfera y esta evaporación potencial. Dicho de otra forma, esta evaporación potencial puede entenderse como el poder evaporante de la atmósfera, pero suponiendo que hay disponibilidad de agua. Y en este punto vamos a revisar 3 conjuntos de metodologías para esta estimación. La primera, los métodos de base teórica, para seguir con las fórmulas combinadas o semiempíricas, y las fórmulas basadas en la ley de Dalton o empíricas. Dalton fue la persona que dijo que la evaporación era proporcional al déficit hidrométrico. En hidrología es común y en otras disciplinas también, pero me da la impresión que es más común en hidrología presentar fórmulas empíricas. ¿Qué es empírico? Que es de la experiencia o experimental, o que está específico para ciertas condiciones, como puede ser una experiencia en laboratorio. Entonces, las fórmulas empíricas, que les digo, como sobre todo se da en hidrología, aparece una fórmula primero teórica, o sea, como en este caso sería lo de Dalton, que dijo esto es proporcional al déficit. O sea, evaporación es proporcional al déficit. ¿Pero cuánto proporcional? Y ahí viene la cuestión. Y ahí la cuestión es la experiencia. Entonces, muchas veces, insisto, sobre todo en hidrología, se da que hay tantas fórmulas como experimentadores. Si bien Dalton vio esta proporcionalidad, aquí después vinieron N que dijeron, sí, y esta constante vale tanto. Y ese valor de esa constante es lo que estima este experimentador. Entonces, 3 familias o 3 grupos de metodologías para estimar la evaporación. El primero sería el método del balance de energía o fórmula de Bowen. De esta tengo un ejercicio, pero no para hoy día.
la fórmula de Bowen o del balance de la energía. De balance de energía ya como que nos suena incluso este dibujito cuando estuvimos hablando de radiación. Entonces tenemos radiación eso de onda corta, ROC, y de onda larga, radiación de onda larga, ROL. Y si se acuerdan, estaba en una o dos diapositivas, la onda corta se refiere a la radiación que viene del Sol y que función de, o sea, la longitud de onda es función de la temperatura del cuerpo emisor. En este caso, el Sol, que está a 6000 Kelvin, emite radiación de onda corta, y la Tierra, que está a 293 APB Kelvin, emite onda larga. ¿Cómo sé yo si es onda corta o onda larga? Porque una persona dijo que la radiación, la radiatividad o la longitud de onda de esa radiación es función de la temperatura. Entonces, a 6000 Kelvin nos movemos en la parte de onda corta del espectro y a 293 Kelvin en la parte de onda larga. Eso como mini repaso. Entonces, ahora imagínense que ustedes tienen una superficie de agua, un lago. Por estar en la Tierra le llega la radiación del Sol, pero también le está llegando radiación de onda larga de la superficie de otros objetos que puedan estar en la Tierra o de la Tierra misma. Y a este balance que podemos hacer pensando siempre que hay una radiación incidente y una reflejada. ¿Sí? Incide, a veces se refracta, se refleja y también hay una emisión también. En el caso del balance de energía, que aquí vamos a incorporar, es pensando en la evaporación, incorporamos flujos de calor, que son estos Q que aparecen acá. Entonces hay un Q sub H, que es el flujo de calor sensible, flujo de calor SD, nada que ver, calor sensible, Q sub H, Q sub L, ya se imaginarán que flujo de calor latente, el L, el Q sub A, calor de advección, y el Q sub S, flujo de calor que se incorpora, o la tasa de calentamiento. Entonces les decía que la radiación incidente, hay una parte que el cuerpo la refleja, pero hay otra que como la absorbe. Y esa parte absorbida de alguna manera incide en este flujo de calor que se denomina Q sub S. Este calor de advección se debe entender, el concepto de advección es más complejo y no nos vamos a meter ahí, pero pensemos como un flujo de calor que actúa en otra dirección distinta a esta vertical. O sea, estamos haciendo un balance acá, siempre que la radiación incidente reflejada, y este calor de advección por ABC es horizontal. Pensemos viento que actúa de manera, ¿qué sería esto? Paralela a la superficie. Es un viento que tiene un delta temperatura y una velocidad y entonces un flujo de calor de advección. Aquí lo que interesa es la tasa de calentamiento que nos va a relacionar la evaporación. Si planteamos el balance que está ocurriendo aquí en función de ese flujo, esa tasa de calentamiento, flujo de calor que se incorpora, llegaríamos a esta expresión, que sería Rn, que es la radiación neta, según esta expresión que está acá, y menos el flujo de calor latente, el flujo de calor sensible y más el calor de advección. ¿Sí? Esto es como lo que entra menos lo que sale. El flujo de radiación neto, esta expresión que está acá, que habíamos visto en la PPT, Rn, también es lo que entra menos lo que sale, pero escrito de esta manera, que la radiación incidente, R sub I,
tiene que ver con un coeficiente A, que es el albedo, que es una, no noté acá, pero es la relación incidente sobre reflejado. Y a la vez, cualquier onda incidente que tiene origen en un cuerpo a cierta temperatura, pero también hay una emisión, que puede ser este mismo cuerpo, en este caso el cuerpo de agua, que está emitiendo, todos los cuerpos emiten una radiación y que es función de la temperatura. Volviendo al método de Bowen, define la razón de Bowen, beta, como el Q sub H, o flujo de calor sensible sobre el flujo de calor latente, y dice que este es el aporte de Bowen, que es igual a esta expresión que está acá, que es C sub P sobre L por K sub H dividido KW por DT en dQ, que es Q, humedad específica, que ya conocemos de la unidad anterior. Entonces, aquí hay un gradiente de temperatura a función de la humedad específica. O si pensamos en un movimiento vertical, o dos situaciones, la 1 y la 2, vamos a tener todas las variables en la situación 1 y todas las variables en la situación 2, y podemos evaluar esta razón de T en dQ. Finalmente se reordena, después lo pueden ver ustedes, igual vamos a revisar un ejercicio el viernes tal vez. Finalmente, entonces, despejando de la expresión acá del balance, se llega a una expresión para Q sub L. Bueno, eventualmente podemos despejar cualquier variable, pero esto está despejado pensando en el ejercicio. ¿Qué más? Estas constantes que están aquí en la razón de Bowen, la tomaremos como iguales, por ende esto se va a ir a 1 en la expresión. No nos metemos ahí porque son aspectos ya muy específicos para el intercambio turbulento de calor sensible. O sea, en realidad, intercambio turbulento de calor. No nos metemos mucho ahí, los consideramos igual a 1 y listo. O sea, igual entre sí, esto igual a 1. Estamos viendo como ejemplo el método de Bowen, ejemplo de un método con base teórica para estimar la evaporación. Los métodos de base teórica, leo acá, permiten estimar las tasas de evaporación estrictamente en forma instantánea y requieren mediciones meteorológicas de buena calidad, lo cual es difícil de lograr. Aquí dos cosas. Tasas de evaporación en forma instantánea. No necesariamente voy a requerir datos de manera instantánea. En algunos casos puede ser de más interés tener el promedio mensual, el promedio anual, etc. Y lo otro que tiene en contra este método es que se requieren mediciones de buena calidad. Y no es tan común, ni tan fácil, ni tan barato, sobre todo si comparamos con otras variables meteorológicas como temperatura, evaporación. Entonces, no es tan fácil o barato o sencillo medir radiación. Entonces, este sería un gran contra de este tipo de método. Pero no nos hacemos problema, ya que hay otro tipo de fórmulas, como serían las fórmulas combinadas, para estimaciones rutinarias con valores promedio. Aquí tomamos valores promedio, ya no instantáneos, que puede ser día o mes. Se basan en el balance e intercambio turbulento. Contienen función empírica para los coeficientes de intercambio turbulento. Y aquí empieza la parte empírica y hay tantas fórmulas como experimentadores. Yo aquí dejé, no me acuerdo si una o dos. La primera es la fórmula de McIlroy. En este caso, el experimentador fue McIlroy, tomó la expresión del flujo de calor latente y calculó sus coeficientes empíricos.
¿Cómo calculó esos coeficientes empíricos? Bueno, en base a la experiencia, que es por la etimología de la palabra empírico. ¿Y qué experiencia en específico? Un ciclómetro. Entonces, aquí el detalle de la expresión de McIlroy, este delta, este sí que es delta, es la derivada de E sub S en función de la temperatura y evaluada en TW, que es TW, la temperatura de bulbo húmedo, recordando que estamos hablando de un ciclómetro, que es un instrumento para medir humedad, basado en la diferencia de temperatura, una de bulbo seco y una de bulbo húmedo. Entonces aquí esto está evaluado en la temperatura de bulbo húmedo. Bueno, aquí hay una constante, como del ciclómetro. D es T menos T de húmedo, o TW, en la cota Z. De 0, lo mismo, pero en la cota Z0. Y aquí hay un H que se define como Rho sub A por C sub P por K sub H partido por Z. Y es la función a determinar empíricamente. Y entonces eventualmente esto sería el H de tabla que nos falta para poder evaluar esta expresión. El delta afortunadamente tenemos a Clausius-Clapeyron, que nos da una relación entre presión de vapor saturado y temperatura. Entonces, bueno, esto que está acá resulta, ustedes después lo pueden chequear, de derivar respecto a la temperatura la expresión de Clapeyron para el E sub S, recordando que el S0 es conocido y ahí sale este 6,11. Ya, y bueno, ya les adelantaba y aquí viene la fortuna que tenemos de estar en un clima parecido a California. El clima en California es parecido al clima de Chile Central. Entonces, como les mencioné anteriormente, este tipo de fórmulas empíricas, sobre todo en hidrología, hay tantas fórmulas como experimentadores. Yo debo tener la buena suerte de encontrarme con un experimentador que haya experimentado en unas condiciones que me sirvan a mí. Y aquí entra nuestra fortuna, entonces, que el clima de California, donde hay muchos experimentadores, es similar al clima de Chile Central y por ende, y estos solo para hidrología, puede que en sísmica haya también algunas similitudes, me imagino, por la falla esta que hay ahí en California. Pero en hidrología, entonces, por ejemplo, este H, acá de la fórmula de McIlroy, alguien en California la estimó como esto que está acá, donde U sub 1, bueno, leo, H es igual a 0,036 por paréntesis 1 más U sub 1, donde U sub 1 es la velocidad del viento en metros por segundo a una cota igual a 1 metro. Y este dibujo que está acá es solamente para ilustrar o recordar la similitud latitudinal entre California y Chile Central. De paso, que esto más o menos está en el trópico de Cáncer y nosotros en el de Capricornio, más o menos. Y se recordarán cuando veíamos la circulación general de la atmósfera, que los grandes desiertos están más o menos a la misma latitud. Entonces aquí tenemos el desierto, ¿cómo se llama ese desierto? ¿Arizona o California? Arizona parece. Y acá entonces en el Capricornio tenemos el desierto de Atacama. Eso solo para avalar la similitud climatológica, llamémosle, entre California y Chile Central. Fórmulas 100% empíricas, recordando que estamos evaluando esta expresión de acá, de Dalton. Fórmula del lago Hefner, entonces Hefner ahí experimentó en el año 54, estábamos tratando de encontrar K. Anteriormente
perdón, acá, McIlroy experimentó con un ciclómetro en algún lugar X y llegó a esta fórmula semi-empírica. Semi-empírica porque no está llegar y mandarle, digámosle, igual hay que hacer cálculos más o menos complejos adicionales. Y medir, en este caso, aquí en el ciclómetro, a la cota Z0 y a la cota Z. Pero en cambio las fórmulas empíricas o 100% empíricas son más sencillas y, insisto, específicas para ciertas condiciones. Esta probablemente es del lago Hefner. Ya, entonces la evaporación es 0,291 por A elevado a menos 0,05 por U sub 2 por paréntesis E sub S menos E, milímetros día, donde A es la superficie evaporante. O sea, si usáramos un evaporímetro de bandeja, el área, no me la sé, pero es conocida porque es estándar, siempre tiene las mismas dimensiones. U2 es la velocidad media diaria del viento a la cota igual 2 metros. Este es el déficit hidrométrico que ya conocemos y como también ya conocemos, es equivalente la unidad milibar o hectopascales. Son numéricamente iguales. Otra fórmula de los servicios hidrológicos de la ex Unión Soviética, esto que está acá, 0,15 por 1 más 0,72 por U sub 2 por E sub S, bueno, por el déficit U sub 2 sería la velocidad media diaria, con esto mismo que está acá. Otra fórmula de Meyer, esta sí que es un experimentador, y la dejo aquí porque se han observado buenos resultados en Chile. La evaporación, según Meyer, sería C por 1 más 0,22 U10 por el déficit, y esto en milímetros por mes, donde U sub 10, imaginarán ustedes que es la velocidad media diaria del viento a la cota 10 en metros segundos. Y aquí el valor C, seguramente este Meyer, no sé si era chileno, a lo mejor fue californiano, pero el coeficiente C va entre 8 y 11, donde 11 ahí el tip es que funciona para lagos chicos poco profundos. Entonces, afortunadamente estamos en Chile, donde ahí la experiencia nos dice que esta fórmula tiene buenos resultados. Excelente. Tal vez podemos llegar y aplicar esta fórmula. Aún así, si quiero dormir tranquilo, existen otras metodologías. Y ya esta creo que es la última o la penúltima, las fórmulas climatológicas, como es el método de Thorne-White de 1948. En realidad esta es ya para la evapotranspiración potencial. Y dice que es igual a 16 por D minúscula por 10 por T sobre IC elevado todo eso a milímetros por mes. Y si tengo el coeficiente de cultivo, que es el C sub C, entonces puedo despejar el valor de evaporación, que es lo que en este punto me interesa. O sea, Thorne-White lo estimó para la evapotranspiración. ¿Ya? Pero como vimos que la ET se relaciona con la evaporación mediante el coeficiente de cultivo. Si tengo ese valor, entonces despejo la evaporación. Ahora, ¿qué es D minúscula? El coeficiente de horas luz según la latitud. T, temperatura media mensual. I sub C, índice de calor anual, que es función de la temperatura, es la sumatoria de, ahí el Brian y su compañero van a colapsar, pero esto es sumatoria de 1 a 12, o sea, todo el año
T quintos elevado a 1,51, y estos son parámetros netamente que estimó el mérito de Thorndike, porque ¿de dónde sacan esto? Experimentación. Y a propósito de dónde sacan esto, la expresión para A es todo esto que está aquí. Imagínense lo que fue llegar a esta expresión en 1948 sin computador, sin calculadora. Calculadora parece que sí. Bueno, pero ni parecía a las calculadoras que podemos tener hoy en día. Entonces, este sería el método de Thorndike, que es simplemente tener una medición tan básica como puede ser la temperatura. No obstante, media mensual, o sea, no por tener una temperatura que es como sería instantánea, no, o sea, hay que tener un registro considerable para poder calcular una buena media, un buen promedio mensual. Y otra cosa que no les puse aquí, pero les puedo compartir pantalla, está en el ejercicio, pero ya salgamos, es el valor de D, que yo siempre le digo a los alumnos, siempre le digo a los alumnos que a los que les he presentado el ejercicio de Thorndike, que me costó trabajo encontrar el coeficiente de Thorndike para latitud en el hemisferio sur. Siempre encontraba en el hemisferio norte y por ahí en YouTube hay gente que hace sus planillas, pero siempre para el hemisferio norte. Entonces les presento la tabla del coeficiente de latitud para el hemisferio sur. Ustedes pueden imprimir pantalla así. La perdí nuevamente. Un momento. Aquí está. La perdí. Aquí está. Coeficiente de horas luz, que entonces que es función de la latitud. Y aquí está completo latitud norte y latitud sur. Entonces, coeficiente D de horas luz para la fórmula de Thorndike. Nosotros estamos por ahí como en, Santiago, Valparaíso, como en la latitud 33. El compañero que es del sur, si es conocedor de vinos, sabrá que está más o menos en la 35. Eso. Y aquí, aprovechando que abrí el libro, evaporación mensual de bandeja milímetros de la CNR Siren. Ya, entonces la CNR en el año con el Siren en el 97 publicaron esto, dijeron que la evaporación mensual, considerando un evaporímetro de bandeja, tipo A, etcétera, etcétera, ya, la evaporación mensual en enero en Arica es de 325 milímetros mensuales. En febrero, 283, etcétera, etcétera, anual en Arica, 2.600. Perfecto. ¿Qué pasa si mi proyecto está en Iquique? Esto no me sirve, entonces tengo que estimarlo. Pero puedo hacer una comparación en base a mis cálculos respecto a esta tabla y ver si no estoy muy disparado en mis estimaciones.
Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo el coeficiente de hora luz? ¿Cómo lo saca? Que igual que como medio colgado. No, no lo hemos sacado. Ya, entonces esa tabla, ¿para qué lo que era? Para el coeficiente de hora luz. Pero no lo calculamos. A ver, aquí está la fórmula. Está la fórmula de Thorne-White. Entonces lo que yo le necesita ese valor de D. Y lo que yo le acabo de mostrar es que es función de la latitud y está tabulado. ¿Ya? Entonces para aplicar esta fórmula necesita el D, que ya está en la tabla, T, que sería dato, medido, y sub C lo estima mediante esta expresión de Thorne-White. Profe, pero el D me costó verlo en la tabla. Ah, ya. Ya, vamos a Esto proyectar era el más... un momento. Por favor, profe. Sí. Un momento. Aquí cuando le pongo pantalla completa, no me lo sugiere aquí el Teams, entonces tengo que deshabilitarlo. Ya va. Ahí sí. Entonces, el coeficiente de horas luz. Bueno, y si les pasó lo mismo, vamos a recapitular rápidamente la tabla 3.1 del Stowa con los valores del coeficiente del evaporímetro tipo A. ¿Se ve bien? Sí, profe. Ya. Después vimos evaporación, bueno, evaporación mensual de bandeja, o sea, tabulado por la CNR Siren. Tabla, ahí sí. Tabla 3.2. Entonces, si mi proyecto está justo en Arica, Antofagasta, Calama, Copiapó, etcétera, etcétera, puedo tener una muy buena aproximación con esta tabla. Si no, estoy sonado y tengo que calcularlo con alguno de los métodos que estamos revisando. Y la última tabla, que era la consulta de Brian, es el coeficiente de horas luz para la fórmula de Thorne-White, que es este que está acá. Ahí. Y además les decía como anécdota que esta tabla me costó encontrarla, no tenía el libro de Stowa en ese momento tal vez, pero es común encontrarla para la latitud norte, o sea, la primera parte de la tabla. Y para la latitud sur, si bien no imposible, pero no es tan fácil. Profe, entonces el D sería en la tabla ahí. En uno, en la parte de arriba, están los meses y al Claro, otro lado está la latitud. correcto. Ah, ya, Entonces, pues. Ya lo entonces entendí. ahí, bueno, hay un Excel, o sea, hice un Excel que es súper directo, es que escrito así, usted tiene problema con, parece cuando ve una sumatoria. Visto así como fórmula, no se entiende mucho, pero bueno, aquí viendo la tabla, pero ya estoy viendo que tengo un dato para cada mes, entonces trabajo mes a mes, y cuando haya que ver la parte anual, trabajo con la suma aquí al lado. Eso. Y ahí sí. Volvemos al apunte. Entonces aquí estamos, el D, coeficiente de horas luz según latitud.
y según para cada mes también. Entonces calcule la evapotranspiración en enero, como esto está en milímetros por mes, entonces tendría que trabajar con el D para enero según la latitud en que yo esté. Calcule la evapotranspiración anual, entonces tengo que calcular 12 veces esta expresión y sumar. Si igual esta fórmula tiene más sentido para, o sea, si bien está en milímetros por mes, tiene más sentido si yo trabajo con el valor anual, o sea, con la suma de 12 de estos valores, porque si se fijan, este índice igual es anual. Profe, ¿y qué hago ahí? Porque el D, el coeficiente hora luz, me lo da dependiendo del mes. Claro, porque por eso, si, esto sí es válido para el mes, entonces va a tener uno para enero, febrero, marzo, etc. Ya, Pero ok. lo que le digo es que como aquí este parámetro igual es anual, entonces tal vez no es muy concluyente que usted me diga evaporación de enero si entre medio hay un parámetro que es anual. No sé si me explico. Sí, eso igual iba a mi pregunta, porque se ve como raro. Claro. Pero el punto aquí es que esto está en milímetros por mes. Ya, ok. O sea, si le piden el anual, tiene que calcular 12 veces esto. Ya. Como reflexiones finales para este método, ahí. No se ve. Ahí sí. Ya, para evapotranspiración potencial de una cobertura vegetal específica se debe multiplicar por su respectivo coeficiente de cultivo. ¿Sí? Coeficiente de cultivo. Debe existir agua para evaporar. Si no existe agua, no hay evaporación. Y así como también como nota final, ¿qué pasa si la superficie evaporante es un salar? ¿Por qué un salar? O sea, sería como una mezcla de, ¿se acuerdan que vimos porcentajes de evaporación según el tipo de suelo, de arena, grava, ¿qué más? Limo parece. Pero ¿qué pasa si es un salar? Claro, hay suelo, hay sal, pero hay agua también. Entonces, aquí hay un pseudo balance que sería, no hay precipitación, no hay caudal o no hay escorrentía. Entonces nos queda solamente la evapotranspiración, que es la evapotranspiración potencial. Y como no hay plantas, en realidad es una pura evaporación. Y una persona, Mardones en el 86, llegó a esa expresión que la evaporación es la evaporación sub A por la exponencial de menos kz, donde K, este sí que es de Mardones, para el salar de Atacama es 3,25. Y el E sub A no lo definí aquí, pero para esta expresión de Mardones, el E es la evaporación desde el salar o laguna salada, y el E sub A sería la evaporación de si respecto si la superficie fuera agua. Ya, esto como inquietud, o sea, es una fórmula semiempírica para el caso de que hablemos de un salar.
Ahora, ¿qué pasa si la superficie evaporante es hielo o nieve? Si es hielo o nieve, bueno, aquí Maluk, en 2009, llegó a esta expresión. Y esto para abril y septiembre. De octubre a marzo cambian las condiciones meteorológicas y ya esta expresión no es buena. Estos Mardones y Maluk son memoristas, o sea, yo les muestro o sea, qué pasa que para una superficie evaporante, un salar o agua sólida, lo anterior no es válido. O sea, todo lo que vimos hoy día es para agua normal, digamos, agua líquida. Y en el caso de otro tipo de superficie evaporante, como estas dos, el análisis es distinto y es más complejo y en algún minuto fue tema de memoria de título de estos personajes de acá. Al principio de la clase les di ahí todo un pitch de cómo la evaporación es de manera indirecta un parámetro de diseño, o dicho de otra forma, la evaporación es un aspecto que en muchas obras hidráulicas se debe considerar. Y un ejemplo era los embalses, o en realidad cualquier elemento de regulación natural o artificial. Aquí hay una especie de, sí, un embalse, hay un esquema de un embalse. Entonces, si yo estoy juntando agua, ¿me va a interesar que se evapore? No, por algo la estoy juntando. Y en este caso, ¿cómo podemos reducir la evaporación? Y aquí hay cuatro maneras que de hecho se utilizan, sobre todo en agricultura y sobre todo la número 4, el compañero que es del sur, aunque en el sur hay una Concepción, octava región donde está el compañero, creo. No hay tanto embalse, más para el norte, no hay nadie del norte. Pero bueno, los embalses se rodean con unas barreras cortavientos, que no es más que rodearlos de árboles, para que no llegue el viento a la superficie del embalse. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos que el viento no llegue? Ah, ya lo sabemos. Y si no lo sabemos, retroceda unas cuantas páginas y va a ver que la presencia de viento aumenta la evaporación. Entonces no queremos viento sobre el embalse. Otra técnica, en este caso, de reducción de la evaporación desde superficies líquidas, como puede ser un embalse, capas monomoleculares, que se le incorpora ahí no me acuerdo qué elementos químicos que reaccionan con el agua, pero son capas menos que milimétricas, o sea, capas de una molécula de espesor. Entonces eso es como cubrir el agua para que no se evapore. O sea, se debería evaporar el compuesto en ese caso. Cubiertas artificiales que desde una malla Rachel que cubra la superficie o algún otro plástico. Y la primera, no sé por qué partí de atrás para adelante, la primera es reducción de la superficie evaporante o espejo de agua. Cuando yo hablo de espejo de agua o superficie evaporante, al final es el agua que queda visible o en contacto con el aire. Entonces, el primer paso para reducir la evaporación desde superficies líquidas, desde un volumen de regulación, pensemos en un embalse, es que no me quede con un área, con un espejo de agua tan grande. Por eso este dibujo está como, trata de que esto es más bien más profundo, cosa de que no haya tanta espejo de agua. Y siguiendo con el ejemplo del embalse, esto viene ya del pre-replanteo, o sea, como ya muy básico, muy paso cero, de buscar el terreno donde yo voy a instalar
mi embalse. Si el valle es muy abierto, no me sirve, no es óptimo porque el área, el espejo de agua va a ser muy grande. En cambio, si es más encajonado, como pretende ser este dibujo aquí, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el espejo de agua queda menos expuesto. Y aquí les dejé 3 enlaces. El primero es de una otra manera de reducir la evaporación, que sería como dentro del tipo 2, cubiertas artificiales, que es cubrir el agua, como puede ser decíamos, desde una malla Rachel a otro tipo de plástico, pero también está esta técnica perdón, segundo enlace, barrierball.cl, que son esferas plásticas, como estos juegos que hay para los niños, pero son esferas de colores chiquititas, ya, bueno, estas son negras. Algo así, para cubrir la superficie y evitar la evaporación. El primer, no, parece que a ver, voy a abrirlo. A ver. El primer enlace. El primer enlace que está ahí en el PDF, igual se los dejo aquí en el chat. Bueno, esto es un artículo que está todo muy bien explicado. Esta es la monocapa que les decía, alcohol estearílico, pero hay otros compuestos también. Y bueno, aquí todos los pros y los contras, de que depende para qué yo ocupe el agua, cómo le voy a estar echando algo, puedo o no puedo. Entonces esto, claro, evita la evaporación, pero puede ir en desmedro de la calidad del agua. Sistemas modulares flotantes, y aquí están bueno, este es otro fabricante, pero estas serían las esferas estas que les decía, ahí. Y lo mismo con otras geometrías, aquí hay hasta como unos paneles, tapas, lo que sea para evitar la evaporación. Por supuesto, hay sistemas más sensibles que otros. Pues se imaginarán el agua en el desierto súper valiosa. Incluso aquí había una experiencia, creo que esto era en Japón, que los elementos modulares flotantes eran paneles fotovoltaicos. No sé de cuándo este artículo, pero de hace algunos años. Recuerdo alguna vez haber investigado más allá sobre estos Kyocera. Creo que después les vino un terremoto y les terremoteó los paneles. Son experimentos. Lonas continuas, al mismo principio. Coberturas de sombreo. Ahí está la tipo malla de Rachel. Y eso de este artículo. Bueno, están los barrier ball, que son estas esferas. La versión chilena de esas esferas. Misma idea. Bueno, ahí hay unos videos, se pueden entretener o aburrir. Estoy dejando los links acá, si bien están en el PDF, pero por si acaso. El tercero es un paper muy, muy serio sobre técnicas de reducción de la evaporación. Y el último, si no me equivoco, un video que encontró una alumna el año pasado que es como anti-barrier ball. Correcto, sí,
hacen un análisis aquí, dura 12 minutos, no lo voy a poner. Hacen un análisis de pro y contra, más cargados los contras del uso de estas esferas. Bueno, igual es debatible lo que sale acá. No es una, no es técnico, pero algo hay. Ya. Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Nos vemos el viernes. Chao, profe, cuídese.